Si alguna vez en un hospital te has sentido observado, puede que hayas tenido un encuentro con la planchada. Esta leyenda tiene dos versiones, una antigua no tan conocida y otra más reciente que es muy popular. La versión antigua data del tiempo de la guerra con Estados Unidos en 1847, cuando el Hospital San Pablo, después Hospital Juárez, atendía a los heridos, justo cuando Antonio López de Santana perdió parte del territorio mexicano. Se dice que ante el exceso de trabajo y el escaso personal del hospital, las enfermeras se quedaban dormidas, y al despertar apresuradas por atender a los pacientes, se encontraban con la sorpresa de que ya habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía. Los trabajadores y soldados de guerra se pusieron de acuerdo para seguir a la mujer que los atendía, y según ellos, desaparecía a los pocos metros. La describían como una mujer hermosa, rubia, de ojos azules, que caminaba muy derechita y con un uniforme blanco perfectamente almidonado. Nadie sabía quién era, ni de dónde provenía, ni cómo había muerto. La versión más moderna de la leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares de México. Son numerosos los testimonios de pacientes a los que se les olvidó tomar sus medicamentos por las noches o que requieren de atención urgente, quienes han afirmado que una enfermera vestida con su atuendo blanco, perfectamente planchado y almidonado, como si fuera de otra época, acude a su ayuda. Según la creencia popular, esta enfermera misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermos y a sus familiares. La creencia urbana dice que se trata de una mujer muy bella y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por ella, se enteran de que no existe ninguna mujer con dichas características trabajando en el hospital. Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. Se cuenta que un día, una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, muy limpia, con una actitud amable y educada que demostró gran profesionalismo y diligencia, y se ganó rápidamente el aprecio de los médicos. Su vida era realmente tranquila. Todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su familia. Sin embargo, un día todo cambió. Llegó al hospital el doctor Joaquín, y todas las enfermeras fueron a conocerlo, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente, y un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente. Entonces Eulalia quedó prendada del doctor Joaquín, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos. Pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín aceptó ser su novio. Sin embargo, Joaquín no parecía amarla y se escuchaba que coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella. Muchos le recomendaron no enamorarse de Joaquín, pero finalmente cayó rendida a sus pies. Sin hacer caso de los consejos y el que dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo. Y al pasar un tiempo, el doctor le pidió matrimonio. La ilusión de Eulalia con la boda era perceptible a primera vista. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiéndole que a su regreso se casarían de inmediato. A Eulalia le pareció raro, pero nunca se imaginó el desenlace. Antes de irse, él le pidió que le planchara un traje y luego se despidió entre abrazos y besos. Un día un enfermero le declaró su amor y le pidió que le acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó por su novio. Entonces el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín se había ido a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia agachó la cabeza y se fue. A la mañana siguiente comprobó que todo era cierto. Joaquín se había casado y estaba en su luna de miel. Además, había renunciado al hospital y se había ido de la ciudad.
A partir de esta decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Cayó en depresión por la triste noticia. Comenzó a llegar tarde al hospital, descuidando a los enfermos. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón. Se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Después de su muerte comenzaron a suceder cosas extrañas en el Hospital Juárez. Algunos pacientes graves comenzaron a comentar a las enfermeras que había una enfermera muy bien vestida y planchada que los cuidaba o administraba medicamentos. Y las enfermeras sorprendidas argumentaban que ellas no habían sido y que no la conocían. Así comenzaron a aparecer testimonios de pacientes hasta que la bautizaron como la planchada. Algunas personas que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de mal de amor, y por eso ahora cuida a los enfermos del Hospital Juárez cada noche. Actualmente, en la mayoría de los hospitales de México se escuchan historias similares. Dicen que la planchada no es solo una leyenda del Hospital Juárez, sino de miles más de toda la República. Por ejemplo, este testimonio de un médico de una clínica del Seguro Social, ubicada en Eje 10 en la Ciudad de México. Cuenta que un día realizó una cirugía a una viejita que se encontraba grave. Tenía aproximadamente 80 años. La operación transcurrió sin problema y su evolución fue satisfactoria. Ya próxima a darla de alta y retirarse a su domicilio, se le quitaron los sueros. El día de su alta, llegó el médico a revisarla a las 7 de la mañana. Al entrar a su habitación, lo primero que vio fue el suero, e inmediatamente pensó que se había puesto mal. Al acercarse a su cama, la viejita estaba completamente cubierta con la sábana y temblando. La saludó y le preguntó el porqué de su miedo. Le dijo que había ido una enfermera y le había colocado la solución. Pero lo más extraño es que no le pudo ver el rostro. Dijo que la enfermera se había dirigido al baño y estuvo observando a ver si salía, y nunca salió. Posteriormente, el doctor fue a preguntar a las enfermeras quién le había puesto el suero, y todos lo negaron. La pobre viejita sufrió toda la noche. Tanto doctores como enfermeras concluyeron que había sido la planchada. Espero que hayan disfrutado de esta leyenda. Si aún no son parte de este canal, los invito a suscribirse y seguirme en mis otras redes sociales. Hasta la próxima.